Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 6 minutos y a nombre de todo el equipo que conforma este programa, mi nombre es Begoña Lomelí, les doy la más cordial bienvenida. Los saludo con mucho gusto. Esta semana hemos hablado de la descriminalización del acto médico y hoy tenemos la visita de asociaciones, de organismos que nos darán sus puntos de vista y también esperamos, seguramente serán de su interés, pero también esperamos su comunicación. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la descriminalización del acto médico? ¿Usted qué experiencia ha tenido en relación con médicos, enfermeras, hospitales? Recordemos que el acto médico, bueno, pues incluye a muchas personas, no solamente los médicos, incluye a hospitales, incluye procedimientos, incluye enfermeras, eso es mucho lo que hay detrás de esto. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál ha sido su experiencia? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Es jueves 26 de junio, así que yo saludo con mucho gusto a José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, bienvenido a Estación Central de regreso. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los televidentes y aquí estamos con mucho gusto. No, al contrario, gracias a ti, Pepe. También saludamos con mucho gusto al licenciado Carlos Aldana, representante en temas jurídicos del Parlamento de Colonias. Licenciado, bienvenido nuevamente. Gracias, Begoña. Buenas tardes a todos. Gracias. Presentes, sí. Y también damos la bienvenida al doctor Salvador Chávez Ramírez, comisionado de Camejal, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Begoña, por la invitación. Gracias. Gracias por estar aquí. Hicimos también la invitación a la Asociación Médica de Jalisco, Asociación Civil, al doctor Martín Dávalos Gómez. Desafortunadamente no puede estar con nosotros esta tarde. Hace algunos momentos canceló su participación, no puede estar con nosotros. Mandamos saludos a la Asociación Médica de Jalisco. Bien, hablando de la descriminalización del acto médico, si cada uno de ustedes pudiera definir en una sola palabra o en un término muy corto, ¿cómo definirían descriminalización del acto médico? Por favor, Pepe, ¿quieres iniciar? Me parece que la palabra más adecuada sería lo justo, ¿no? Lo justo. Ok, lo justo. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Carlos Aldana. Impunidad. Impunidad. Ok. Y doctor Salvador Chávez. Yo diría que el acto médico debe de ser humano y justo. ¿Y la descriminalización del acto médico cómo la define? Buscar, más que buscar la descriminalización, sino buscar que sea un acto humano y justo. Ah, ok. Buscar que sea un acto humano y justo. ¿Por qué eliges, Pepe, la palabra lo justo? Tiene mucha similitud con lo que nos dice el doctor Salvador Chávez y ahorita también platicamos por qué escogen estas palabras, licenciado Carlos y doctor Salvador Chávez. Mira, yo estoy convencido que en la práctica médica, como en cualquier área de la vida, hay personas responsables, hay personas sensibles, hay personas que su vida está basada en el servicio y de pronto también nos encontramos con algún irresponsable, alguna persona negligente y en ese contexto encontramos que efectivamente a veces se han cometido errores o ha habido consecuencias de intervenciones trágicas o inadecuadas. Y ahí la valoración es qué tanto fue por un acto de irresponsabilidad o qué tanto fue por una situación de que la práctica médica tampoco puede ser como las ciencias físicas, una situación del 100% seguro, ¿no? Puede haber un margen de error que muchas veces, no en todas, pero muchas veces es indeseable, pero que no es producto de una mala fe, ¿no? Muy bien. Y también ahí se tendrían que valorar las condiciones de trabajo del profesional de la salud para valorar en qué medida es plenamente consciente de su acto irresponsable o en qué medida son condiciones del trabajo. Muchas gracias, Pepe, por definirnos lo justo. Licenciado Carlos Aldana, usted nos dice impunidad. ¿Por qué elige esta palabra? Explíquenos, por favor, brevemente. Sí, porque se pretende con esta petición que se hace de que se despenalice el acto médico de nuestras leyes penales, con el propósito de que queden impunes las malas prácticas que ejercen algunos médicos contra algún paciente. Se dice las malas prácticas.
Por favor, doctor Salvador Chávez, usted nos dice buscar que sea un acto humano y justo. ¿Por qué escoge este término? Por dos grandes razones. A mí me parece que si estamos hablando de la descriminalización, no me parece que en un acto humano, como es el caso del acto médico, haya de entrada un principio o una intención primaria de crimen. De tal manera que no estamos hablando de un acto criminal que se tenga que descriminalizar. Estamos hablando de un acto humano que lo que tiene que revestir es totalmente el concepto de justicia, como el maestro Pepe Gutiérrez lo ha señalado. Muy bien. Tenemos que ir a nuestro primer corte, ya que cada uno nos dijo su palabra para definir descriminalización del acto médico. Bueno, pues vamos a nuestro primer corte. Les recuerdo que esta tarde nos acompañan el psicólogo José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana, y él define descriminalización del acto médico como lo justo. Por su parte, el licenciado Carlos Aldana, representante en temas jurídicos de Parlamento de Colonia, nos dice impunidad. Y el doctor Salvador Chávez Ramírez, comisionado de la CAMEJAL, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, define descriminalización del acto médico como buscar que sea un acto humano y justo. ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Es momento de ir al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Tenemos llamadas que ayer, por la hora en que llegaron ya muy cerca de las 6 de la tarde, entonces no tuvimos oportunidad, no tuvimos tiempo de sacarlas al aire. Son llamadas en general, no eran llamadas dirigidas a alguno de nuestros invitados, así que les comparto estas llamadas. ¿Algún comentario? Por favor, bienvenido. La señora María de Jesús García tiene 68 años y nos dice: hace una semana fui a la clínica 180 porque estoy mal de mis riñones, estoy muy mal de mis riñones, y el doctor me dijo: usted no trae nada, usted ya está bien, pero le mandaré a hacer unos estudios, entre comillas. Y yo pensé que en un mes me mandarían a hacer los estudios, y no, los estudios me los harán hasta enero. Ese no es buen servicio por parte del Seguro Social. Bueno, yo quisiera hacer un Pepe. comentario. Mira, yo creo que el modelo de atención a la salud en el país sí me parece que es urgente una reestructuración, una reforma integral, ¿no? Porque por un lado, aunque en la ley federal y en la ley estatal de salud se plantea como la importancia de la prevención y la promoción de la salud, que a su vez, si tuviéramos buenos programas en ese sentido, habría menos enfermos, ¿no? Pero realmente se invierte muy poco. Se le da se le tiene poca importancia a la prevención y a la promoción de la salud, que inclusive implicaría una cultura del ciudadano para cuidarse, para vivir con estilos saludables y se enfermaría menos, ¿no? Pero lo que también es cierto es que el sistema está saturado, está rebasado, ¿no? Si nosotros vemos los sistemas de salud de otros países, pues es otra cosa, ¿no? Es con otra Suiza cosa, como en Canadá. Bueno, pero yo creo que a eso debemos aspirar pues los ciudadanos, ¿no? Claro. A un servicio de calidad, sobre todo retomando que constitucionalmente es uno de los derechos más importantes. Claro, el acceso a la salud. El acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso a la libertad, ¿sí? Esos son derechos fundamentales y yo creo que todos debemos trabajar y debemos empujar para lograr el ejercicio pleno de los ciudadanos en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Ricardo Castellanos de Tabachines dice: ¿los médicos son humanistas o cazadores de dinero? Y si como te ven, te operan. Como dicen, depende del sapo, la pedrada. Comentario de Ricardo Castellanos. No sé, nos pueden decir los doctores, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que es una expresión, gracias Begoña, a mí me parece que es una expresión seguramente producto de alguna insatisfacción que puede llevar tanto la parte médica como la parte económica. Y yo creo que aquí es algo complementario a lo que ya bastante claro lo ha señalado el maestro Pepe, es en el sentido de buscar una certeza de todo lo que conlleva el acto médico, es decir, todo lo que hay alrededor de un tratamiento o de una intervención. Y es obvio que en la actualidad tanto la parte tecnológica como la parte de insumos para la salud cada día son más costosos. Entonces creo que habrá necesidad de en esta revisión del sistema de salud
buscar esas posibilidades de equilibrios entre lo que es el acto médico, la intervención médica y lo que son los costos de la misma. Yo no lo dudo que haya seguramente sobreprecios en muchos de los servicios médicos, pero igual uno tiene que hacer la valoración cuánto realmente es el costo de la atención médica como para hablar de que en un momento dado haya injusticia en la relación costo-beneficio. Muchas gracias, doctor Salvador. Esta llamada no se alcanzó a tomar el nombre, es una señora. La operaron en el 2010 y la dejaron discapacitada. Nos dice, ahora soy prisionera en mi casa. El médico que me tenía que operar, él no lo hizo. El que me dejó en silla de ruedas fue el doctor Bruno Hernández de la Clínica 46 del IMSS. Los doctores de traumatología, el que daba las citas y el que operaba, nos humilló y nos trató muy feo. El doctor Ríos la mandó a operar con quien la dejó discapacitada. Comentario de esta persona. Mira, yo creo que de hecho hay estudios de la calidad de los servicios que brindan las instituciones de salud y ciertamente un buen número de los usuarios sí reportan mucha insatisfacción. Lo cierto es que también me parece que dentro de lo que hablaba del el sistema rebasado de salud, hay cosas que sí se le ha puesto poca atención. Por ejemplo, el personal de salud generalmente por el mismo tipo de trabajo que desarrolla, llega a desarrollar lo que se conoce como el síndrome de burnout, que es un desgaste profesional de estar peleando contra la muerte, contra las dolencias de las personas, y eso, querrámoslo o no, psicológicamente lo va afectando y se va generando una situación de un estado emocional, a veces de frialdad, a veces inclusive hasta de maltrato. Y aquí es donde el personal de salud debe tener condiciones de trabajo adecuadas que le permitan estar con plena conciencia de lo que debía practicar, una medicina humanista, una medicina integral, porque por ejemplo aquí en el caso de la señora que nos habla, si yo no sé qué tan el problema que la consecuencia de la intervención o de cómo estuvo, yo no sé qué tan haya sido por la misma intervención o el desarrollo del problema de salud, no sé, eso tendría que evaluarse, ¿no? Pero lo que sí me parece inadecuado es que si ya hubo esa consecuencia, está así la situación, el modelo de atención tendría que ser integral. Tendría que haber un programa de integración social, porque me comentaba la señora de discapacidad, un programa de integración social que le permitieran, aún dentro de las condiciones como quedó, tratar de apoyarla para desarrollar su vida lo más adecuadamente y que se le diera el soporte emocional, programas de reintegración pues en general, que le permitan vivir con calidad dentro de la limitación que tiene, producto de ese problema. Hablando de los médicos, de la calidad en el servicio, de la calidad del acto médico, justo, humano, ¿cuál es la función que tienen los colegios de médicos? ¿En qué benefician a los mismos médicos y también a la sociedad? Y si se nota, no se nota, ¿cuál es esta función que tienen estos colegios? Yo quisiera intervenir también porque me toca, así como soy presidente de Red Ciudadana, me toca ser presidente de la Federación Jalisciense de Colegios de Profesionistas, donde está la Acción Médica de Jalisco, y donde precisamente antes de llegar al programa, el doctor Martín Dávalos me comentaba, hoy lamentablemente hubo varios eventos del sistema de salud muy importantes, ha estado aquí la secretaria de Salud del Gobierno Federal, y es una de las razones por las que no puedo asistir. Pero mira, los colegios, y yo felicito ahorita una iniciativa que hay en el Senado de la República, se está promoviendo la colegiación obligatoria. ¿Por qué? Porque los colegios serían la instancia más adecuada para hacer el seguimiento de la ética profesional. Pero ahorita funcionan los colegios para... Sí, ahorita sí tienen una función, pero ahorita es voluntaria. No ahorita obligatoria. no todo mundo tiene... O sea, por ejemplo, si yo no estoy colegiado, ¿quién me va a aplicar un código de ética? ¿O quién me va a promover la práctica de un código de ética si no tengo compromiso con ninguna organización profesional? Digo, que tú como médico tendrás que aplicarla independientemente de que fuera... Pero no es lo mismo que estén en el gremio. La práctica ética no es una práctica estática,
La ética es dinámica, de acuerdo a cómo se van presentando las nuevas condiciones. Por ejemplo, el doctor Salvador hablaba de las nuevas tecnologías incorporadas a los servicios de salud. Obviamente, esas nuevas tecnologías tienen implicaciones éticas que no existían antes. Claro. Y entonces eso tiene que estarse actualizando. Por eso también dentro de estas iniciativas en el Senado habla de lo de la certificación profesional y la colegiación obligatoria. Entonces, qué importante sería que todos los profesionistas estuviéramos colegiados y que hubieran los pares que nos estén haciendo el seguimiento ético y con el que se pudiera hacer hasta la discusión en beneficio del gremio, pero sobre todo del usuario, ¿no? Ok, muchas gracias, Pepe. Sí, bueno, yo atendiendo a la pregunta, gracias, Begonia. La función de los colegios médicos pues, es el trabajo colegiado con fines de enseñanza e inclusive de investigación científica que beneficia tanto a los médicos en el mejoramiento del ejercicio profesional, así como a la sociedad, que debiera redundar en un excelente servicio en beneficio de la comunidad. Y que bueno, eso así como para los médicos debe de aplicarse para todas las profesiones. Y desde luego en esta instancia de certificación, pues lo mismo aplica para los abogados, y debe aplicar para los médicos. Toda vez que una mala práctica pues deriva, mientras los abogados jugamos con el patrimonio y la libertad de la persona, que está en nuestras manos, pues el médico de alguna manera tiene en sus manos nuestra salud y nuestra vida. Entonces, en el tema, retomando de la cuestión de la despenalización, bueno, pues quisiéramos todos las profesiones, inclusive en la mía como abogado, pues no tener una responsabilidad penal en caso de que por mi causa pierda su patrimonio la persona o quede en la cárcel por una omisión en un término, en presentar algún escrito oportunamente. Entonces creo que todo esto debe de aplicar de una forma social e igualitaria para las profesiones, el tener cuidado con lo que hacemos, con nuestra responsabilidad, pero además atender los preceptos legislativos y no caer en un supuesto de un fuero médico, un fuero que bueno, se vuelve intocable, un gremio profesional. Yo por ahí me iría. Sí, Bueno, sí, gracias, Begonia. Yo tendría dos comentarios. El primero es que creo que estamos hablando de descriminalización. Por eso yo partía del principio de que el acto médico no es un acto criminal. Pero, como dice el licenciado, hablar de despenalización es otra cosa, me parece. Me parece que hablar de despenalización, como viene insistiendo el abogado, es hablar ya de salirse de un marco constitucional, probablemente, y esto tendrá que ser otra cosa. Y no me parece hasta ahora que se haya hablado de despenalización, sino de revisión de los procesos que en un momento dado se siguen para llegar a definir una culpa o el tipo del delito que se haya cometido. Y el otro comentario es, bueno, la verdad es que los colegios tienen dos grandes funciones, desde mi punto de vista, entre todas las gremiales que puedan tener. La primera es que ofrecen, justo como lo dice el licenciado, esta posibilidad de un proceso de educación continua, de actualización del conocimiento y obviamente de capacitación en todas las novedades, tanto científicas como tecnológicas que puedan existir. Y dos, tienen la gran función de vigilar la buena práctica de su profesión o de su especialidad. Son los colegios médicos los que por primera vez levantaron la mano en las sociedades para hablar de los procesos de evaluación y hablar de los procesos de certificación de los profesionales de la salud. Son ahí donde nacieron los consejos, que ahora cada día a nivel nacional tienen una figura, como dice el maestro Pepe, más reconocida y obviamente con ello de una validación casi obligatoria, en donde se aplican verdaderos exámenes de conocimientos y de pericia médica, y son ellos los únicos que pueden en un momento dado acreditar y supervisar la mejor práctica médica. Okay. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso vamos platicando por qué los médicos están pidiendo la descriminalización del acto médico. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto, así como el Twitter. Estamos en @C7-Est Central. Es momento de ir al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando de la descriminalización del acto médico. ¿Pero en qué consiste esto? ¿Por qué los médicos están solicitando esta descriminalización de su profesión, del acto, de la praxis? Bueno, pues ahora vamos a entrar en detalle con este punto. Pero esperamos su punto de vista. ¿Cuál ha sido su relación con el acto médico, operaciones, primer contacto con algún médico? Obviamente, instituciones públicas, privadas también, porque no se está exento, ¿no?, la parte privada. Entonces, esperamos su punto de vista, su comunicación, su experiencia. Es importante que la haga llegar a esta mesa. 3030-5307 y 01800-087-8807. Hablando de la descriminalización, ¿por qué los médicos están pidiendo la descriminalización del acto médico? Si está muy criminalizado, ¿qué sucede? ¿Por qué se está solicitando? Mira, Doctor Salvador, Pepe. Okay. Mira, Pepe. yo creo que a nivel general, a nivel social, sí hay un sentimiento de enojo, hay una sensación de que el sistema de salud es totalmente ineficiente e inhumano. Yo conozco muchos médicos muy buenos, muy responsables, muy sensibles, y conozco 2, 3 baquetones, ¿no? Que utilizan efectivamente la práctica médica para hacer negocio y que, bueno, por algunos pierden otros, ¿no? Claro. Yo creo que lo que se busca no es que queden en la impunidad. Yo creo que lo que deberíamos promover es que no queden en la impunidad los casos de una práctica negligente, irresponsable, que la consecuencia es la afectación o inclusive la muerte de una persona, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso no puede ser. Lo que sí creo es que inclusive esta circunstancia que se presentó nos debe llevar a reflexionar y evaluar lo que está pasando en el sistema de salud. Mira, yo como el doctor Salvador Chávez, como un servidor, trabajamos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y conocemos que, por ejemplo, en la práctica, en la cultura de la cultura médica, ciertamente hay una serie de situaciones que también no son congruentes. Por ejemplo, yo conozco el caso de los alumnos de medicina que son matados y estudian hasta altas horas de la noche, cuando esos son estilos de vida no saludables, porque ellos debían respetar el dormir, lo que deben dormir. En el caso de la práctica médica, que luego eso se lleva, a veces no duermen lo que debían dormir, a veces están expuestos a muchos estresores, y en esas condiciones, claro que va a haber más error. O sea, es algo que inclusive los profesionales de la salud tenemos que entender. Nosotros no podemos ser incongruentes en el sentido de promover la salud y nosotros no practicar la salud, porque la consecuencia va a ser la ineficiencia de nuestros actos. Y entonces en ese contexto sí se pueden presentar errores. O sea, yo estoy convencido que para ser un buen médico, tú tienes que vivir una vida también adecuada, saludable, porque si no cometes errores y tus errores se van a pagar muy caros, Claro. con la salud, la discapacidad de una persona o la muerte, ¿no? Y no nomás se afecta a una persona, sino inclusive a todo el núcleo familiar, ¿no? Creo que eso creo que nos debe llevar a reflexionar y a repensar la cultura médica en ese sentido, ¿no? Y me parece que lo que se trataría es de que en el caso de la contaduría o de otras disciplinas, puede haber cierto nivel de precisión. En el caso de las ciencias de la salud, como la medicina, como la psicología, como otras, esas disciplinas no son al 100% seguras. Entonces ahí, efectivamente, a veces puede ser que haya errores, pero no fue producto de una irresponsabilidad o de una falta de interés del médico, que hay quien sí, pero hay muchos que no. Y entonces en ese sentido, si tú conoces esa situación, se trataría de que en el sistema de justicia lo puedan abordar gente que conoce sobre ese asunto, para que valoren con más elementos hasta dónde sí fue responsabilidad y hasta dónde fue una situación que fue fortuita o que se presentó en una situación no esperada, que ni siquiera estaba advertida, ¿no? Porque inclusive la medicina no ha logrado un desarrollo
que te dé el 100% de la rehabilitación o de la curación de una persona. Okay. Entonces, en ese sentido, sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque sí se cometen muchos actos injustos, pero también se pueden cometer actos injustos en contra del personal médico. Okay. ¿Punto de vista, licenciado Sí, Carlos? yo creo que los médicos piden la despenalización del acto médico. Descriminalización. Y descriminalización, precisamente buscando que queden impunes las malas prácticas que se ejercen y que desde luego van en perjuicio de la sociedad. Toda vez que si nos vamos a que sea sancionado o resuelto en un sistema de justicia alternativa, como pues terminaría en una cuestión pecuniaria, en una indemnización económica. El perdón. Y en un perdón, cosa que pues va mucho más allá cuando se comete una lesión o pierde la vida una persona por una mala práctica. O sea, es descriminalizar incluso la negligencia, los descuidos, la mala leche en esto de la descriminalización del acto médico. Doctor Salvador Chávez. Yo quiero insistir, si hablamos de descriminalización, estaríamos partiendo que el acto médico es un acto criminal. Y esto, desde mi punto de vista, me parece que no es así. El acto médico es el momento en que un equipo de profesionales de la salud, y casi siempre es esto, un equipo, verdaderamente raro que una sola persona profesional de la salud, llámese médico, dentista, enfermera, cualquiera de las profesiones de la salud, psicólogo, quien sea, actúe solo. Siempre se actúa en el contexto de un equipo médico en donde se da el acto médico. De tal manera que hablar de descriminalizar el acto médico, hablaríamos no solamente de que el acto médico puede ser un crimen por naturaleza. En el trabajo del acto médico, en realidad, además de que intervienen múltiples personas, hay una situación que habrá que revisar con mucho cuidado. La primera de ellas es la parte, digamos, del acto médico en sí. ¿Cómo se da ese proceso de la atención médica? De nuevo, el maestro Pepe lo ha dicho ya antes, dentro del acto médico hay una estructura y una organización en donde hay que definir responsabilidades profesionales y en donde de alguna manera las responsabilidades no pueden ser de ninguna forma negadas ni dejarse reconocer. Y es ahí donde se aplican los códigos civil, penal, es ahí donde se aplica el marco jurídico. Y la otra parte es ese escenario de aplicación del marco jurídico. Y aquí es donde me parece que habrá que también ser muy puntual en la revisión de cómo es que se dan esos procesos judiciales, esos procesos jurídicos, en donde frecuentemente puede haber opiniones no precisamente de expertos para juzgar esa acción o ese acto médico. Y tal vez esto es lo que habrá que revisar tanto en la parte del trabajo médico como en la parte del trabajo judicial o jurídico. Y termino mi comentario diciendo que de nuevo me parece que habrá que ser muy cuidadosos de que el acto médico, a raíz de esta polémica, no vaya a ser el lesionado. Porque si el acto médico es el lesionado, lo único que habrá que tener ahora será una gran sociedad lesionada por la desconfianza que tendrá al recibir el acto médico o al participar, mejor dicho, en el acto médico. Y por otro lado, el gremio de los profesionales de salud que de alguna manera entrarán a una dinámica de un trabajo y de un acto médico a la defensiva. Y habrá que explicar muy claramente qué significa un acto médico a la defensiva, tanto desde el punto de vista de la comunicación humana como desde el punto de vista de costo de la atención. Ayer nos decía una invitada simpatizante del movimiento Yo Soy Médico 17, que entonces se vería al paciente no como un paciente, sino como un posible demandante. Sí. ¿Sí está muy criminalizado el acto médico? De nuevo, a mí no me parece que esté criminalizado el acto médico. A mí me parece que el acto médico está bastante claro los niveles tanto de responsabilidad individual como de responsabilidad institucional. Okay. Porque tenemos llamadas del auditorio y desafortunadamente las llamadas en general que tenemos es
es queja, son malos comentarios, son experiencias muy negativas. Y, por ejemplo, tenemos aquí la llamada de Carmen García de Zapopan. Ella nos dice, quiero que se castigue al médico que me dejó lesionada. Él dice que yo sola lo provoqué, entre comillas lo provoqué. Y nos comenta que en la Camejal el doctor y el abogado la amenazaron con mandarla a la cárcel. Y nos comenta Carmen, no hay excusa para que los médicos sigan dañando y matando a las personas. Al doctor mi vida le valió 5,000 pesos. Y yo diría, no hay excusa para que haya sucedido una situación. Si ya en principio hubo una insatisfacción, una queja, un conflicto entre la primera atención médica, creo que es terrible, si es que se haya dado esta situación de atención en la Camejal, que haya habido un segundo conflicto de la atención que sería ya en la Camejal. Yo estaría verdaderamente agradecido con esta persona si pudiéramos tener una comunicación y saber en qué circunstancias se dio este terrible error en la Comisión de Arbitraje Médico. Y si es así, igual existe toda la estructura jurídica que en un momento dado deba de definir si hubo responsabilidad o tal vez alguna falta mayor. Carmen no nos deja su teléfono, así que Carmen García, por favor, si nos estás sintonizando, comunícate nuevamente con nosotros, danos tu teléfono para entregárselo directamente al doctor Salvador Chávez, que como ya escuchaste se ofrece para darle continuidad, para darle seguimiento a tu caso. Así que por favor comunícate con nosotros y de todas formas tenemos el teléfono de la Camejal para que en algún momento dado, bueno, pues alguna persona interesada o preocupada por este tipo de casos se comunica directamente con el doctor Salvador Chávez. 3616-1801, 3616-1801 y 3616-1962. Sí, Pepe. Sí, mira, yo creo que en casos como este y en muchos otros casos, inclusive de otras áreas, tenemos un gran problema en el país, que la gente desconfía mucho de las autoridades y con mucha razón, a veces, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que promover en la cultura de la denuncia, ¿no? La denuncia para que se valoren las situaciones. A veces habrá situaciones que sí son tal como se perciben, puede ser que otras no, pero yo creo que sí es importante que se pueda acudir a instancias que sean justas, que sean legales, para que se deslinden las responsabilidades. Aquí yo creo que hay profesionales de la salud que, como lo mencionaba al principio, son muy responsables, muy éticos, muy solidarios, y hay unos que son unos baquetones. Entonces, en esas prácticas inadecuadas, irresponsables, se ocupa denunciar. Y hoy hay instancias como la Camejal, hoy hay instancias oficiales, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, dependiendo la instancia, en la que hay que presentar para que se valoren los casos. El problema es que muchas veces el ciudadano nos quejamos, pero no llevamos la denuncia, a veces con plena justificación, porque a veces no se les ha dado la atención que se requería, pero otras veces nos quedamos en la queja, pero no la presentamos, ¿no? Y si queremos cambiar las cosas, yo estoy convencidísimo que necesitamos un sistema de salud más integral, más justo, más sensible, que realmente satisfaga la necesidad de servicios de salud de calidad de la población, ¿no? Pero eso necesitamos construirlos todos de una forma o de otra. Pacientes y médicos, ¿no? Así es. Cierto. Okay. Alfonso Silva de San Andrés, él nos dice, muchas veces no son conscientes los doctores al atender a un paciente. Además de seres humanos, tenemos un alma y un espíritu. Y dice Alfonso Silva, tengan plena conciencia de ello, dirigido a los doctores. Tenemos que ir a nuestro último bloque, a nuestro último corte, mejor dicho, y regresamos después de Estación Central para seguir comentando este punto. Será el último bloque. Descriminalización del acto médico. Vamos al corte entonces. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Llegamos al final de este programa. Es el último bloque, unos 10, 12 minutos para concluir con este tema por hoy de la descriminalización del acto médico. Hay que darle seguimiento, hay que checar las noticias, hay que leer periódicos, escuchar la radio, qué es lo que se dice en torno al acto médico, porque como pacientes pues estamos ahí involucrados y también tenemos ahí un juego que jugar. Se comunica Mariana Castro de la colonia Tapatío. No debe descriminalizarse, ya que habría más negligencias por parte de los doctores, el punto de vista de Mariana. Ella nos dice, tengo un problema en la columna y mi médico me puso unas inyecciones que no eran. Investigué y me dijeron que eran para otra parte del cuerpo. La respuesta del doctor fue,
los doctores tenemos el derecho de experimentar con los pacientes. ¿Qué tal? ¿Algún comentario? No. Bueno, yo sí que quisiera dar un Pepe. comentario. Mira, yo creo que esto no procede, ¿no? De ninguna manera. O sea, ¿Que inclusive, experimenten con los pacientes? Claro, o sea, de sí. hecho, hay lineamientos éticos, inclusive cuando van a entrar a un protocolo de investigación, los participantes tienen que tener conocimiento, tienen que tener información sobre las consecuencias, sobre su participación en el estudio, ¿no? Y entonces no puede ser una situación arbitraria donde yo diga, pues en este momento yo voy a experimentar contigo a ver qué A ver qué sucede. pasa. No, o sea, eso no procede. Claro. Por eso también creo que es muy importante, en beneficio de los usuarios de los servicios de salud y en beneficios del gremio médico, que las personas conozcan sus derechos como usuarios de los servicios de salud. Por ejemplo, un derecho fundamental es que a mí el médico me pueda decir, me pueda dar información sobre mi problema, de a qué se debió, cómo está, cuál va a ser el pronóstico, qué característica va a tener el tratamiento, para que entonces inclusive me corresponsabilice en ese proceso de atención. El problema es que a veces por las cuestiones, volvemos a las condiciones, y no se trata de justificar, se trata de entender y comprender cómo está la situación. A veces hay en algunas instituciones una saturación del servicio, que te piden que los pacientes los atiendan rápidamente, y entonces el que le den la información, el médico puede estar muy presionado y a veces no se la dan. Pero el usuario tiene derecho a que le informen, y hay que ejercer ese derecho, ¿no? Claro. ¿Habría más negligencia por parte de médicos que han sido negligentes si se descriminaliza el acto médico? Desde luego que sí, desde luego que sí. Liceo Carlos dice que sí. Si liberamos las sanciones o los esquemas coercitivos para acotar prácticas, pues desde luego que estamos generando impunidad y hasta fueros, ¿verdad? Podríamos prácticamente decir. Yo creo que es un tema bastante delicado que se estalla en del seno de una institución pública del IMSS, en donde, bueno, coincido plenamente y creo que tenemos que llegar a aterrizar en este punto del modelo de salud que tenemos, ¿verdad? Que a nivel nacional, pero que finalmente está derivando en una percepción social de un servicio malo, negativo. Buscamos eludir asistir a un médico, buscamos la forma de no acudir, y bueno, es donde florecen las medicinas alternativas, los productos milagros. Es decir, creo que tenemos que entrar ahorita a un tema de la institucionalidad de los servicios de salud. Creo que eso nos está llevando esto que estamos viviendo, a revisar el modelo de salud pública en México. Señora Adriana Latorre, de la Colonia Miramar, pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Quién puede ayudarme? Tengo 4 operaciones del corazón y estoy enferma de hepatitis C. Tuve que vender mi casa para solventar mis gastos médicos porque en el Seguro Social las citas te las dan cada 6 meses y son muy prepotentes. Ojalá se les ablandara el corazón y fueran más conscientes. ¿Qué puede hacer la señora Adriana Latorre? Bueno, Salvador Chávez. En principio, sí, gracias. En principio, exigir sus derechos, como claramente lo han dicho, ante la institución que en este caso es la responsable de su atención, a la salud y a la enfermedad, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, según entiendo. A mí me parece que no hay posibilidades institucionales de que en un momento dado nieguen la atención, y que yo sepa, no conozco un caso de que la institución por sí haya negado la atención. Puede tal vez interpretarse como la negación de la atención cuando de pronto la persona no recibe el servicio en el momento que lo está requiriendo. Pero igual, en este caso, que entiendo que debe de ser un proceso bastante largo, la de cronicidad, por cómo lo refiere ahí, a mí me parece que ya debería de haber sido el tiempo de que ella exigiera sus derechos ante las instancias correspondientes del Seguro Social para recibir la atención, en este caso, de la enfermedad que todavía presente, o en este caso, de las secuelas que le haya dejado la enfermedad. Y de nuevo, en el caso de la Comisión de Arbitraje Médico, uno de los servicios, de las funciones que tenemos, es no solamente asesorar a las personas como en este caso,
tienen que acudir y a qué instancias de la institución a la que deban de acudir, sino igual nosotros intervenimos de manera directa con las instituciones para solicitar dentro, obviamente, del marco de obligaciones y de derechos de las instituciones a que se les preste la atención médica a sus derechohabientes. Yo quisiera opinar sobre eso también. Me parece que el caso de la señora, como muchos usuarios más, sí es necesario que se asesoren, primero que conozcan sus derechos y que se asesoren si no los conocen, o para que les ayuden a conocerlos y a comprenderlos, y luego que se asesoren, ¿no? que les ayuden pues, a ver cómo moverse, porque a veces también el sistema jurídico mexicano es un poco por dónde, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí tenemos la Camejal. En el caso del Seguro Social, el hecho que vaya a la Comisión de Derechos Estatal de Derechos Humanos pues no aplica porque es una instancia estatal y el IMSS es a nivel federal. Tendría que presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también lo puede hacer hasta por internet, ¿no? Yo creo que sí, es parte de lo que es una realidad. Hoy, por ejemplo, tanto en instituciones estatales como nacionales, a veces las citas se postergan de tal a tal tiempo. 6 meses, a veces como que dicen. alguna persona acaba acudiendo con el médico particular o instancias como el hospital civil, que muchas veces podríamos ir mucho más accesible, aunque también bien saturado ya de gente. Y en ese contexto yo concuerdo con Carlos en el sentido de que entonces la gente busca otras alternativas que muchas veces puede ser más perjudicial, ¿no? Entonces yo creo que se tienen que asesorar muy bien porque no hay que jugar con la vida, no hay que puede haber muchos riesgos y si caemos en manos de charlatanes o caemos en manos de gente sin escrúpulos, entonces puede ser peor. Claro. Hay que conocer y ejercer nuestros derechos. Pilar Franco, de Villas de San Juan, aconsejar a la gente que no acuda al médico hasta que esté muriendo, ya que es muy fácil culpar a los demás por no hacernos los chequeos necesarios. ¿Qué parte jugamos, ya para concluir con este tema por esta mesa, qué parte jugamos los pacientes dentro de todo esto que se conoce como el acto médico? Porque tenemos ahí un lugar importante. ¿Qué papel jugamos aquí por esta responsabilidad? Desde el punto de vista social, humano y personal, debemos todos tener y está tutelado además por el artículo 4 constitucional en su reciente reforma, tutela el derecho a la salud, a la calidad de vida, y esto el Estado debe de garantizarlo. Entonces, existen disyuntivas si la institución para la cual labora el médico no cuenta con los equipos necesarios o con los aparatos o los medicamentos, evidentemente tiene que resolver una situación crítica y pues la institución lo va a orillar quizás a que se derive en un servicio inadecuado por el mismo sistema. Entonces creo que debe haber una revisión constitucional del sistema de salud y del modelo, como lo decía el maestro Pepe Gutiérrez, del sistema de salud en México. Y desde luego, aquí esto ya involucra, y ahí yo coincido con el juzgado federal, que involucra ya en el caso de de los 16 médicos del IMSS más los directivos, pues aquí ya involucra también a los directivos de una institución. Es decir, ya es la institución, ya no solamente son los médicos, también es la institución la que se ve involucrada en todo un proceso que derivó en la muerte de un menor, pero que pues yo creo que es solo uno de tantos y tantos ejemplos que podemos tener. Yo creo que tenemos que buscar en México, los mexicanos, tener una mejor calidad de vida, los esquemas de la prevención para no tener que llegar ya a los procesos médicos de urgencias. Las urgencias y de la cronicidad que se dan derivado de una cultura de falta de prevención y desde luego la necesidad y la intervención de los colegios médicos para que también sean los peritos quienes determinen el seguimiento de estos actos médicos, pero sí desde luego nunca renunciar al Estado de Derecho ni fomentar la impunidad. Ese sería un sentido social y ciudadano. María Estela López de Residencial Loma Bonita. Los médicos no tienen conocimiento al tratar a los clientes. Mi marido estaba enfermo de leucemia, su doctor no estaba
ya que no alcanzaron a terminar la llamada. Okay. Roberto Sánchez, de Guadalajara, pregunta para el abogado. Cuando un médico comete algún error, es penado y paga por ello, pero cuando un abogado pierde el caso, ¿qué pasa? Brevemente. También existe una responsabilidad profesional. Okay. Dice, pues nada les perjudica como a un médico que carga con una responsabilidad tan grande que es la vida de un ser humano. Begoña, yo quisiera así Ya rápidamente hablar de que lo de la descriminalización es importante discutirlo, pero yo creo que más que ver ya la consecuencia, de nada nos va a servir tener a muchos médicos en la cárcel. Okay. Necesitamos cambiar las condiciones en las que se cometen los errores o que puede haber problemas para evitar eso. Ok, muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe, por haber venido. Gracias, licenciado Carlos Aldana. Muchas gracias, doctor Salvador Chávez, por haber venido a Estación Central. Gracias. Bueno, pues no pudo estar con nosotros el doctor Martín Dávalos Gómez, estuvo invitado por parte de la Asociación Médica de Jalisco, pero no pudo estar con nosotros, nos canceló hace un momento. Entonces, antes de empezar el programa, quiero decir, nos canceló y no pudo venir con nosotros. Gracias. Mañana lo esperamos 5 de la tarde en Estación Central.